Bueno, experiencias que se piden, pues fundamentalmente tener experiencia en dirección de empresas, conocimiento del sector, bueno, distintas. Y en cuanto a características personales, hay mucho consenso en que hay como 4 o 5 muy importantes, pero la empatía, el ponerse en el pellejo de la empresa es muy relevante. La capacidad de comunicación, la capacidad de escucha, saber escuchar es muy relevante. ¿eh? Tener una cierta humildad, ¿no? en la relación, etcétera, ¿no? Hay muy poco proceso de evaluación aquí. Sabéis que los procesos de evaluación en Consejo de Administración están regulados o están regulados por ley, aunque también es verdad que hay mucho paripé en los procesos de evaluación, por no decir que es un 40% paripé, igual que lo he dicho en el caso de los procesos de selección, pero eso es así. Y es un cumplir con el expediente que nos obliga el regulador, ¿no? Y eso, desgraciadamente es así. Aquí no hay una obligación, pero lo que llama la atención es que prácticamente ese 14% de casos donde sí hay un proceso anual de evaluación se produce fundamentalmente en las filiales de multinacionales, es decir, en las compañías más nacionales no lo hay, ¿no? En cuanto a la retribución, pues primero hay mucho consejo asesor que no son empresariales, que son de asociaciones, de fundaciones, etcétera, que son pro bono, ¿no? Pero que pueden aportar reputación, ¿no? Claro, una fundación pues tiene su patronato, pero a lo mejor quiere tener también alrededor gente que le aporte ideas, cuando se crea un consejo asesor de esa fundación, y en ese caso normalmente no hay retribución. En el caso de que sí haya retribución, pues suele ser una retribución fija. Y hemos preguntado pues un poco cuánto estaban cobrando, ¿no? Al año. Lo hemos anualizado también, dependía en unos casos es por reunión, en otros casos es una cuantía anual. Bueno, pues nos salían esas cifras, una media de 40.000 euros. Que fijaros, 40.000 euros está por encima de algunas retribuciones de algunos consejos de administración en empresas familiares o en empresas públicas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En algunos casos es anual y en otros casos es por reunión. Pocas veces se ve pagos variables. Algún caso ha habido o hay vinculado a la gestión ya más de facilitación. Y en el caso de startup puede haber participación accionarial. Es decir, se paga con acciones. Si el proyecto va bien, pues ganas por ahí, ¿no? Normalmente en el mundo startup se trabaja bastante, ¿no? Es decir, son bastantes horas de dedicación, ¿no? El 63% sí hay una comunicación proactiva, un 22% tiene una política de no comunicar la existencia de ese consejo asesor, otro 14% una política de no comunicarlo proactivamente, pero si surge, no ocultarlo, no tenerlo como un tabú, ¿no? Y lo que sí es verdad que los profesionales comunican más que forman parte de los consejos asesores que las empresas que lo tienen. Es decir, que el profesional sí es muy frecuente ya ponerlo, por ejemplo, en LinkedIn o en los perfiles que nos llegan a la industria headhunting, todas las posiciones de consejo asesor, ¿no? Este año hemos incorporado un capítulo que a mí me parece muy interesante, que son errores que a veces se cometen en la puesta en marcha de los consejos asesores en nuestro país, ¿no? El primero ya lo hemos comentado, que es la falta de claridad del por qué lo ponemos en marcha. Malas interpretaciones sobre el propósito. A esto nos referimos, aquí no se entiende muy bien, pero con esa frase, pero aquí lo que suele ocurrir es que se produce mucho un hecho, y es que en la venta del consejo asesor al profesional se dice una cosa y en la realidad se utiliza luego para otra. Es decir, dice, no, quiero un consejo asesor que me ayudes en la estrategia y en la visualización del futuro, y luego llegas a las reuniones y, oye, ¿qué cuentas conoces, ¿no? Entonces, ese hecho nos lo hemos encontrado como muy reiterado y se produce una ruptura de expectativas y salida de algunos. También a veces da salida a algunos directivos, termina un CEO y dice, pues mira, quédate, y se crea un consejo asesor para que el CEO se quede o para que un determinado directivo se quede. Eso también creemos que es un error. Pensamos que el directivo que se vaya es mejor que se vaya, ¿no? No tiene mucho sentido que se quede en un consejo asesor, en nuestra opinión, ¿no? El seleccionar solamente a los amigos, ¿no? Selección exclusiva de gente de confianza, eso es
y no al mejor profesional para lo que se trata. La falta de concreción de responsabilidades, la manera de operar, es decir, a veces se llega allí y no se sabe muy bien. Bueno, el job description, esto no es pero un poco de qué estamos hablando, qué tengo que hacer, no está suficientemente claro en algunas ocasiones. La puesta en marcha poco transparente. ¿Esto qué significa? Que a veces se ponen en marcha, pero no se explica muy bien a los órganos de gobierno, o no se explica muy bien a la organización, o no se explica muy bien a los clientes, entonces aparece por allí el miembro del consejo que dice, no está claro, ¿eh? Entonces falta de transparencia en lo que es ese consejo asesor en todas las direcciones. Y también lo que hemos detectado es un escaso esfuerzo de onboarding, de explicar la compañía, lo que es el equipo directivo, lo que son sus productos, sus centros de trabajo, etcétera. Por lo cual, a veces hay una gran distancia entre el consejo asesor y la compañía, ¿no? Bueno, y finalmente deciros que lo que hemos visto, ya lo he comentado, es que se ratifican como esos 4 tipos de consejos asesores que reclaman competencias distintas y profesionales distintos, ¿no? Los consultivos, los técnicos, los reputacionales, los facilitadores. Y una cosa también interesante de este año es que hemos identificado también una cierta relación de estos tipos de consejos con tipo de empresa, ¿eh? La gran compañía que tiene su consejo de administración totalmente regulado y de acuerdo con la norma, cuando va a un consejo asesor busca normalmente el consejo asesor técnico, ¿no? Busca el consejo asesor, pues no sé, para digitalización o para el SGE o para un tema concreto, ¿no? Que no controla suficientemente el consejo de administración, ¿no? Por tanto, gran empresa estaría más aquí. Empresa familiar que tiene el órgano de gobierno en la familia y que no quiere incorporar consejeros independientes del mercado, pero que entiende que puede ser útil, el tipo de consejo que busca es más de naturaleza consultiva, es como un complemento que le falta al órgano de gobierno, ¿vale? Eso es más empresa familiar. Ahí tenéis el caso del Grupo Antolino, el caso de Prosol, que luego seguramente Bill os podrá comentar porque él fue el que nos ayudó a localizar ese caso tan chulo también, ¿no? De Prosol. Normalmente en el mundo asociativo, en el mundo fundación, lo que se busca más es un componente más reputacional, ¿no? Menos de ideas, y en empresas que tienen que crecer rápido en un mercado y entender las claves de funcionamiento de un determinado mercado. Por ejemplo, las multinacionales que operan en nuestro país buscan más los consejos de naturaleza facilitadora, ¿no? Oye, pues yo la estrategia me viene marcada a nivel mundial, yo lo que quiero es un equipo que me ayude al equipo de gestión a crecer más rápidamente, ¿no? Y estas son un poquito las conclusiones de este año. Con mucho gusto os pasamos al estudio a todos vosotros en versión digital. He traído algunas copias de la versión física, pero es un tochete, entonces son 120 y tantas páginas, pero luego que tenga interés por el papel, pues lo puede llevar después, ¿no? Y por mi parte nada más, daros las gracias y sobre todo dar las gracias también a esta estupenda mesa, 3 de los cuales participaron en el trabajo de campo y Juan, que participó como uno de los 8 casos que os hemos presentado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfonso. Yo creo que después de esta exposición ya tenemos mucho más claro cómo se constituye un consejo, qué tipos de consejos. Y en esta segunda parte de la mesa lo que vamos a ver es, bueno, esto en la práctica, ¿no? En casos prácticos, cómo funciona. Así que si os parece, os invito a subir al escenario. Yo me voy a poner aquí porque tenemos esta silla un poco... Y vosotros podéis poner, pues si quieres, pues ya música. Da un poco igual. Sí que Juan, igual por motivos prácticos. Sí, aquí, vale. Uno de los dos de la derecha. ¿Cuál prefieres? Allí, prefiero. Igual, con cualquiera. Sí, Blanco. ¿Dónde vas a poner tú? Son todos blancos. Yo me siento aquí. No, el de la izquierda es marrón, yo creo.
Ah, bueno, no, yo me siento en este, no te preocupes. Es que quitemos la pantalla. Sí, Sí, se va a terminar cayendo ahí el... Vamos a poner el slide de la mesa. No sé, a mí donde me digan. Alicia, ¿puedes poner el slide de la mesa? Vale, pues entonces poneros por allí cualquiera ya. Juan, ponte aquí y ya, Maya, si quieres ponte allí y ya Billy Bernie. Quizás luego después, sí, yo sugeriría quitar la pantalla, porque si no... Sí, es la intención. Cuidado con el cable, Alfonso, porque está aquí. No hay señal. Ya está tocando. O lo podemos tirar. Me dice que no hay señal. Le quitaba el... Vale, no hay señal. No se va a ver con la pantalla. Pero si hemos visto, es un poco raro, ¿no? Porque Claro, sí, Sí, ha visto. hemos visto el anterior. Sí, sí, pero que ahora está sentado detrás, pues si os de Alfonso, nosotros. Ah, Claro, vosotros dos. no, tienes que girarlo, gíralo, Sí, hay que gíralo, ponlo más. Sí, para ver la foto se ve mejor el original. No, pero. Que va a haber presentaciones. Es que no, pero bueno, pues es un poco raro. Bueno, pues en esta segunda parte, como decíamos, lo que vamos a ver es cuestiones prácticas de los consejos asesores de empresas concretas. Voy a empezar por presentaros la mesa y luego pues empezará Juan Prieto, que os va a explicar por qué Corporans crea un consejo asesor, cómo le sirve el consejo asesor, qué ventajas tiene, en qué momento llegó a la necesidad o a la idea de crear un consejo asesor. Y luego seguiremos con preguntas a los miembros de la mesa sobre los consejos en particular en los que sirve. Bueno, entonces Juan Prieto es el fundador de Corporans Asesores de Voto, el Proxy Advisor español, ¿no, Juan? Sí. Que además Muy pues, importante. está teniendo diferencias, ¿no?, respecto a los americanos que han empezado a ser apreciadas por todo el mundo español, y el otro día tuvimos pues una razón de una opinión muy fundada de Corporans con una empresa cotizada en la que la CNMV daba razón al Proxy español frente a las multinacionales, ¿no? Bueno, Juan tiene más de 35 años de experiencia internacional en Santander, en KPMG, es consejero independiente, presidente incluso del Comité de Auditoría y Riesgos de CNP Partners. Es economista, MBA por el IE, PDG por el IES, censor auditor jurado de cuentas, es profesor de Gobierno Corporativo y Relación con Inversores en los institutos BME y CEO. Y bueno, pues sin más, Juan, cuéntanos un poco cómo llegaste a la decisión de montar el consejo asesor de Corporans, en qué momento, por qué sientes esa necesidad y bueno, si quieres empieza a hablar y te pregunto alguna cosa más. ¿Me vas a hacer preguntas? ¿Me vas a entrevistar? Bueno, depende, como vas a seguir el guión a lo mejor no, pero a lo mejor te Sí, intercala pero alguna la verdad es idea. que cuando escribí el capítulo para el estudio está tan bien organizado, tan bien estructurado, que cuando fui a presentar digo, si lo único que tengo que hacer es seguir el guión, es que vienen todos los puntos. No, pero bueno, antes quería darte las gracias por formar este panel tan interesante y por invitarme, ¿no? Y también a Executive Haven y por haberme invitado a compartir nuestra experiencia del consejo, nuestros amigos, compañeros panelistas y a todos ustedes que habéis venido aquí a ver esta charla. Bueno, voy a contestar a tu Corporans o corporancia, a mí me gusta decirlo corporancia aquí en España, no se puede pronunciar en todos los idiomas, pero es verdad que la gente lo conoce como Corporans. Es el asesor de voto español, el Proxy Advisor. Nosotros lo que hacemos es básicamente dar recomendaciones de voto sobre las compañías cotizadas. Pertenecemos a una alianza, no estamos solos, una alianza europea con socios que ya llevan más de 20 años haciendo esta labor, porque en otros países del norte de Europa esto se ha tomado más en serio, me refiero no al gobierno corporativo, sino a la inversión responsable, ¿no?
a la participación por parte de las gestoras, de los inversores institucionales en las juntas. Entonces, dentro de esta alianza, nosotros nos encargamos, como cada uno de los socios, de facilitar el research, de facilitar el análisis, las recomendaciones de voto sobre las compañías españolas cotizadas, por un lado, y por otro lado, atender a los inversores locales, a las gestoras de fondos, compañías de seguros, inversores institucionales españoles, en España y Portugal, los dos, lo cual que en Portugal esto está todavía menos desarrollado que en España, sinceramente, en adoptar esas prácticas internacionales de inversión responsable, de stewardship, de responsabilidad y de sostenibilidad. ¿Cómo surgió? Bueno, pues porque yo no tenía mucha experiencia, no conocía mucho de consejos asesores, ¿no? Había estado en algunos, pero la verdad es que no fue una buena experiencia. Me acuerdo del Consejo de Santander, ¿verdad? Cuando Consejo Internacional que se formó en su día, cuando los consejos eran otra cosa, porque ahora ya, por ejemplo, esa participación internacional, esa representación, esa diversidad, no solo de género, sino también de todo tipo de experiencias, ya está en los consejos, ¿no? Recuerdo cuando a Agustín le preguntaban, bueno, y su consejo no es muy independiente, no es muy diverso. Dice, no, a mí eso me da igual, pero tengo 7 presidentes o expresidentes de bancos en mi consejo y eso es lo que necesito. Eran otros tiempos, ¿no? Ahora esto ha cambiado y ahora ya sí que tienes que incorporar en el consejo pues todo eso y los consejos tienen que dejar de ser ejecutivos, ¿no? El consejo fue bien hasta que, bueno, me acuerdo que se dotó de gente, de figuras internacionales que aportaban una experiencia que a lo mejor no había dentro de la casa, aunque bueno, la última ficha que fue el de Rodrigo Rato cuando salió del FMI y eso, después de eso se corrió un tupido velo sobre el Consejo Internacional que luego volvió a renacer, ¿no? A mí me pasó algo parecido en un consejo asesor de otra entidad. Había un político que fue diputado y de repente el consejo desapareció. O sea que mi experiencia no era muy buena, en ese sentido tengo que reconocerlo. Pero cuando nada más constituir Corporance, pues nuestros socios nos recomendaron que hubiera un consejo asesor porque el líder además, que es el francés Proxinvest, tenía un consejo. Ellos habían constituido un consejo con 13 personas, con lo mejor, ¿no? lo más representativo del mercado francés, ¿no? Había bueno, desde, por supuesto, inversores, compañías cotizadas, proveedores, la academia, universidades, todo tipo de asociaciones y hasta el defensor del pueblo, ¿no? El ombudsman también estaba presente en ese consejo. Ahora ya se va como por 20 personas, se ha ido incorporando cada vez más, sobre todo la parte de los inversores. Así que, bueno, porque pues vamos a hacer lo mismo, ¿no? Y aprovechando pues, una cierta experiencia que tenía de 30 años entonces y los contactos que había hecho, pues fui llamando a gente, algunos, Ramiro, Gregorio, que están aquí presentes, gente muy, muy interesante, con una experiencia muy amplia y muy variada. Curiosamente, sin haberlo buscado, pues hay mucho antiguo directivo de la CNMV, con lo cual, por el tema regulatorio, no es exactamente lo que estaba buscando, pero sí que está perfectamente cubierto. Así que nos lanzamos a montarlo, empezamos a hacer contactos, algunos directos, otros indirectos, con personas representativas de todo el sector. Había, pues, por ejemplo, presidente de IBERCO, de la Asociación de Gestores de Fondos, ¿no? Que es nuestro objetivo principal, está la secretaria general de Ángel Martínez del Dama, está Mirencho del Valle, que es la secretaria general de UNESPA, Gregorio, que es un gran representante bueno, tiene varios gorros. Gregorio es nominalmente como representante de emisores españoles, del mundo de emisores, una asociación que fundamos juntos, precisamente, aparte de sus gorros en depositario, en los mercados financieros, en bolsa, y seguro que se me olvidan muchos, pero luego gestión hipotecaria también, en fin. Un gran valor y una gran aportación. Ramiro Martínez Pardo, que está aquí, también presidente de una gestora, fue mi supervisor en la CNMV cuando empezamos con esto y con una dilatada experiencia en todos los mercados y ambos de una gran ayuda. Miriam, aquí presente, que es una de las últimas incorporaciones, aportando el enfoque de diversidad claramente, aparte de no solo eso, sino su gran experiencia, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, ¿no? De efectos regulatorios, que es un factor importante. Y bueno, otros más, que decir, no vamos ahora a entrar en detalle uno por uno, solamente a los que están presentes. No sé si hay alguno que me he perdido y luego me he echado. Pero si hay tiempo, luego lo hablamos, ¿no? Como decíais antes, Alfonso, es muy importante
definir el propósito, definir la misión de lo que es el Consejo. Y eso va íntimamente relacionado con el propio propósito de la compañía. Entonces, nosotros tenemos un propósito, ¿no? El propósito principal es, como he dicho antes, mejorar, una cosa que nos quejábamos cuando estábamos en el mundo de los emisores, mejorar el gobierno corporativo de las compañías y mejorar el análisis que se hace sobre ese gobierno corporativo a la hora de emitir las recomendaciones de voto, que muchas veces son emitidas por proxy advisors internacionales que no tienen aquí ninguna presencia y que no conocen tan profundamente por las características de este mercado, porque hay normas internacionales, pero cada mercado tiene sus particularidades, ¿no? Por no hablar de los conflictos de intereses, pero esa es otra guerra. Ya lo has mencionado tú con el tema de la CNMV, no vamos a entrar en eso. Y por otro lado, también ayudar al inversor español a adoptar las mejores prácticas internacionales basadas en las que tienen nuestros clientes, que son nuestros socios. Entonces, o sea, hay en el fondo lo que subyace en la misión, aparte de este propósito, es crear una entidad española que pueda competir con las multinacionales. Esto no es un mercado ni una función que pueda haber muchos, no hay para tantos ni hay fuertes barreras de entrada. Por lo tanto, el esfuerzo de constituir un agente que pueda competir en la medida que pueda con las grandes multinacionales y que aquí un inversor español tenga la posibilidad de hablar en español con alguien que entiende el mercado para opinar sobre una compañía española, pues creo que tenía mucho sentido. Y eso fue lo primero que transmití a los miembros del Consejo Asesor, ¿no? Aparte de que muchos eran amigos, conocidos, eso para mí es una parte fundamental y para todos, ¿no? Que haya buen ambiente. Por ejemplo, cada vez que hay una nueva incorporación al Consejo, yo lo propongo y tiene que haber unanimidad para aceptarlo, porque si no, no vale. El buen ambiente tiene que continuar y el networking entre los propios miembros del Consejo creo que es un valor añadido para todos y además favorece mucho a la dinámica de las discusiones, ¿no? Voy a leer simplemente, lo único que voy a leer, porque está bien, es más fácil, cuál es el objeto, ¿no? El fin primordial del Consejo es apoyar la dirección en el desarrollo del proyecto y el plan de negocio mediante la definición de sus líneas estratégicas, la difusión de información y su promoción. La toma de decisiones importantes, la definición de la política de voto, que es un factor clave de nuestro servicio, y la relación con los distintos sectores a los que pertenecen sus miembros, ¿vale? Lo bueno, ya lo decía Alfonso claramente, es que el Consejo no es vinculante. O sea, las decisiones es un órgano de apoyo a la dirección, es decir, a mí, no es un órgano de administración, y eso está muy claro. Las decisiones son consultivas, no son vinculantes. Yo al final hago lo que decido, no tengo que seguir las normas, lo cual también descarga de responsabilidad al Consejo. El Consejo no tiene ninguna responsabilidad y además pues me encargo, espero que opinéis lo mismo, ¿no? de las actas, de las convocatorias, de no crearles muchas tareas ni muchas funciones. Es gente muy buena, de mucho prestigio, de mucha calidad y yo lo que quiero es que se sienten en la mesa y que hablen en un ambiente distendido sobre todo lo que va pasando en Corporance y lo que tiene que pasar. Lógicamente nosotros somos una compañía pequeña, somos una SL, no tenemos consejo de administración, por lo tanto de alguna manera este consejo sustituye, ¿no? La parte buena del consejo de administración, que es la parte de apoyo, la parte de consulta, no la parte regulatoria, no la parte burocrática, no la parte que te ata. Posiblemente si en el futuro esto se va regulando, crecemos, se convierte en una sociedad anónima o incluso salimos a cotizar, pues entonces este será el embrión del futuro consejo de administración, ¿no? Por lo menos esa es la hoja de ruta que tenemos. ¿Qué más? Bueno, somos 8, empezaron 4, se han ido incorporando personas, se va también a medida que las cosas cambian, que surgen otras necesidades, otras personas que se puedan ir incorporando y que aporten valor, pues las vamos contratando. Como decimos, es inflexible, o sea, perdón, lo bueno es que es flexible y de carácter informal, perdón. Intentamos tener 4 reuniones al año, nos ha pillado la pandemia, pues, pero aún así nos las hemos arreglado para tener 2 reuniones físicas todos los años, seguidos de una comida normalmente, y luego suele haber otras 2 reuniones que son virtuales, y ya por el desarrollo de Teams y todo eso ya es muchísimo más fácil y ya hay alguna más, ¿no? Porque es muy cómodo, ¿no? Es gente muy importante, las agendas están muy ocupadas y es difícil, ¿no? Y a pesar de ello conseguimos pues quórum siempre de 90-100% de los asistentes. Falla uno o ninguno.
Pues en cuanto a las funciones y el esquema perfecto que nos ha dibujado Alfonso de las 4 funciones características de los consejos, para mí son todas, porque como son pequeños, pues cada uno tiene un papel, entonces hay algunos que son más facilitadores, ¿no? La parte de reputación es muy importante, me lo he encontrado, no era algo que... Hombre, montar un asesor de votos es algo muy serio y por lo tanto yo me quería dotar de unos recursos y de gente importante para no tomar las decisiones solo que me apoyara por eso, ¿no? Pero he encontrado cosas. Cuando he ido a ver a clientes o cuando he ido a ver a reguladores o a otras personas, han dicho, pues hemos entrado a tu web y hemos visto que está aquí fulano, que está mengana, pues qué bien y tal. Entonces eso de repente pues, nos ha dado una consistencia que ha supuesto pues muchísima ayuda, ¿no? Ha dado el prestigio y la experiencia de todos, ¿no? Y bueno, finalmente, esto del prestigio y la reputación es algo que no he buscado, pero lógicamente he encontrado. A la hora de transmitir esa misión, para mí los beneficios del Consejo son muy claros, del apoyo, del asesoramiento, de esta reputación. Intento que el retorno para ellos sea verse comprometidos en un proyecto local, español, de ayudar entre todos a formar esos mimbres para poder competir y aportar algo a este mercado que lo necesita. Y para ello, pues eso, intento hacerle las cosas fáciles, ser transparente con la información, no agobiar, sino darles algo que realmente les aporte valor y esperando que en el futuro pues, se sientan orgullosos de haber participado en un proyecto de éxito. Y aquí, ¿no? ¿Está bien? Bueno, tú te dejas las preguntas. No, yo creo que lo has contado todo, ha estado muy claro. Yo creo que has contado un poco todo lo que podía estar en el tintero, pero bueno, después de la mesa redonda pues tendremos preguntas que podéis hacer y luego os podéis dirigir a cualquiera de los 4. Bueno, ahora vamos a empezar con la parte un poco de las experiencias particulares de consejeros. Con lo cual os voy a presentar a la mesa redonda. Os la voy a presentar por orden. Bueno, Amalia es socia fundadora de Mi Mundo Travel Planner y presidenta de A Contracorriente Films. Es ICA de A3, en una época en la que había poquísimas mujeres, ¿no? Apenas un 10% en ICA de 3. Empezó su carrera profesional en Arthur Andersen y después de ser auditora durante 4 años se incorporó al Banco Santander, donde estuvo 10 años en la área financiera y participó en los equipos de expansión del banco hacia Latinoamérica. A partir del 2000 deja el banco y empieza su andadura en el mundo de la comunicación y forma parte de los comités de dirección de varias cotizadas como Hidrocarburo del Cantábrico, Ferrovial, Gamesa y Bankia, donde ha estado desde el 2012 hasta el 2021, hasta la fusión. Bernardo Quinn, por orden, es consejero de Telefónica Uruguay y Perú, profesor del IS Business School, del ISDI y de UNIR y de algún sitio más, seguramente. Es ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y MBA por Harvard Business School. Es miembro del Consejo de Administración de Telefónica Perú y Uruguay y consejero no ejecutivo de Excom, que es una operadora de telecomunicaciones rural participada por el Fondo de Inversión Private Equity y socio de la consultora WOC. Ha tenido una trayectoria profesional internacional dentro del grupo Telefónica, donde ha ocupado diversos puestos de responsabilidad en Argentina, en Estados Unidos y en España. Fue director global de Recursos Humanos de Telefónica y miembro del Comité Ejecutivo de Telefónica en su rol de CEO de Hispansur. Y bueno, ha sido reconocido por medios de recursos humanos como el director de recursos humanos más influyente de España. Es un experto internacional en gestión del cambio. Actualmente es también coach, conferenciante, TED Speaker y autor de Salvados in Extremis, cómo dar la vuelta a los negocios en apuros. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Bill Derenguer, que es miembro del Comité Consultivo de Prosol, del Consejo Asesor de Pureville Industries, consejero de BAS Américas, BAO y Bain & Company. Bill es un ejecutivo de multinacionales con 32 años de experiencia, 20 como primer ejecutivo y 18 como consejero en diferentes empresas. Es experto en transformación de negocios a través de la estrategia, el desarrollo de marcas diferenciadas y la creación de organizaciones potentes y en digitalización. Tiene una visión multisectorial trascendiendo a la consultoría. Empezó, bueno, ha sido un CEO de Kellogg's en España, ¿no?
y en los medios de comunicación, los vinos, las bebidas espirituosas, los ibéricos, las patatas, el café. Bueno, ha estado en un montón de consejos asesores y está. Y ha trabajado también en cotizadas, en una participada private equity y en empresas familiares, con lo cual tiene una visión muy completa de la diferencia también entre consejos asesores y consejos de administración, que puede ser algo interesante para conocer, ¿no? Bueno, pues con esto vamos a empezar un poco las preguntas. Pues, ¿cómo se accede a un consejo? Bueno, voy a hacer varias preguntas que las voy a dirigir a un miembro del consejo en concreto, pero podéis elaborar a partir de esa misma pregunta si tenéis algo que añadir y luego ya vamos pasando de preguntas. ¿Cómo se accede a un consejo asesor? Empiezo yo. Sí. Bueno, gracias también por haber contado conmigo en la elaboración del informe, que es magnífico y que realmente cuando lo lees dices, pues ya no sé qué nos queda por aportar en la mesa redonda, porque la verdad, no, es que es completísimo, lo decías tú, está fenomenal, os aconsejo leerlo. Dejé Bankia y me dedico al cine y a los viajes. No sé si me da más envidia a los espirituosos, el café, las patatas, pero vamos, que yo creo que son sectores que es una gozada poder en esa segunda parte de mi vida profesional dedicarlo a las dos cosas que han sido mi hobby y haber sido capaz, y yo creo que es un tema importante, de haber construido durante mi carrera profesional en empresas del IBEX, el haber ido invirtiendo y haber ido montando mis negocios y mis empresas pensando que el día que yo dejase de estar en ese mundo de ejecutiva, lo que quería es dedicarme a mis pasiones y a vivir, pues la verdad es que estoy feliz, que es una gozada. Vengo del Festival de San Sebastián y mañana me voy a Corea, o sea que es una vida la que me he montado para mi jubilación que está fenomenal. ¿Cómo se accede a los consejos asesores? Bueno, está en el informe y lo comentaba Alfonso. Os voy a contar en mi caso. O sea, yo he estado en dos consejos asesores, uno ligado a un instituto académico y uno de una empresa de líderes. Y en ambos casos fue por relación directa con miembros del patronato, con miembros del consejo asesor. No tenía relación directa con los gestores de la empresa que me contrató para estar en el consejo asesor, pero sí fueron otros miembros de ese consejo asesor los que dieron mi nombre. No sé si es la mejor forma o no. Yo creo que se irá instaurando cada vez más el contar con profesionales. Yo creo que también va a depender mucho la búsqueda, cómo realices la búsqueda dependiendo de cuál sea el objeto del consejo asesor. En un consejo más reputacional o más de agenda, de contactos, pues muy probablemente el ejecutivo que está contratando y que está conformando ese consejo asesor sepa perfectamente a qué tipo de personas necesitas. Yo creo que cuando buscas un consejo asesor más técnico, yo creo que el asesoramiento de profesionales externos pues es tremendamente útil. Pero mi experiencia es que siempre ha sido por contacto directo. ¿Queréis aportar algo más? Alguna experiencia que he tenido yo es, a pesar, y me sorprende siempre ese dato, Alfonso, del informe, que decía que solo el 8,8% de los casos dicen haber sido seleccionados por la red de contactos, pues en mi caso es casi el 100%, ¿no? Es decir, la gente viene a buscarme y viene específicamente por las relaciones que podemos llegar a tener en el mercado, con lo cual eso para mí es un tema ahí que es un dilema, ¿no? Pero lo digo desde la experiencia personal, ¿eh? Y por eso nos reíamos cuando Alfonso lo presentaba, porque ha sido el caso que me ha pasado mucho y, por cierto, es un modelo de participación en consejos de asesor que a mí personalmente no me gusta. O sea, no me gusta que me contraten para ser facilitador, al contrario, ¿no? Me gustaría que me contraten no por mi Rolodex, sino por la experiencia que puedo traer sobre la mesa. Y creo que hay otra muy pragmática, y es la mejor manera de acceder a un consejo asesor es estando en un consejo asesor. Y con esto lo que vengo a decir es que hay un efecto de bola de nieve, que en la medida que uno se va posicionando en un determinado rubro, como es esto, pues empieza quizás a ser identificado por otros jugadores para poder engancharse en el segundo consejo asesor. Entonces hay que animarse para a veces dar el primero, aunque la remuneración sea baja o cero, pero hay que meterse de alguna manera en el juego, por complementar. Yo, una cosa que sí que, más estando como estamos en esta fundación,
yo creo que al final también una de las conclusiones y que nos afecta especialmente a las mujeres es que tenemos que dedicar mucho más tiempo a trabajar la agenda. Yo creo que es una cosa que las mujeres, pues quizá por responsabilidades familiares, porque nos aburre la parte social. A mí me ha pasado durante años ir a los desayunos, yo qué sé, de Europa Press o del Foro de la Nueva Economía y ser 4 mujeres y casi todo hombres, y además siempre estábamos las mismas. Entonces yo creo que sí que es un tema que las mujeres, sobre todo cuando queréis, cuando tenéis interés en esa segunda parte de vuestra vida profesional, acceder a órganos de gobierno, asesores o consejos de administración, trabajar las relaciones, y también a los headhunters, es decir, también hay que ir a verles, mandarles el currículum, y las relaciones es todo, pero al final muchísimo de la contratación, porque incluso cuando un headhunter propone tu nombre es muy distinto. Si dice nombre, sí, fulanita, la conozco, a si eres una desconocida total. Y yo me he encontrado con profesionales mujeres tan magníficas y que no las conoce nadie, que creo que es una pena, y creo que en eso se debería hacer un esfuerzo por parte, eso ya te digo, sobre todo por parte de las mujeres. Los hombres lo tienen más claro, que la agenda les es importante. A nosotros no sé si nuestras prioridades son diferentes, que a lo mejor hacemos bien, ¿eh? Pero si tenéis interés en estar, trabajad la agenda. Sí, yo añadiría que el estudio me ha parecido hasta los porcentajes representativos de mi propia experiencia, o sea que un 10% de los consejos donde trabajo actualmente ha sido a través de empresas de selección y el 90% ha sido por contacto directo. La agenda es importante, yo creo que dedicarte tiempo durante tu carrera profesional a tener relación con las empresas de selección, que muchas veces la gente no responde a sus llamadas, yo creo que hay que atenderles con generosidad y ofrecer candidatos, aunque a ti no te interese, yo creo que porque luego a lo largo de tu carrera, luego yo creo que eso te beneficia. Y también estar muy presente en foros, dedicar una parte de tu tiempo, no estar en el despacho leyendo correos, yo creo que es muy, muy importante, porque el 90% de mis contrataciones como consejero ha sido contratación directa de gente que conozco desde hace más que una década. Entonces yo creo que sí es muy importante las relaciones. O sea, que hay que quedarse al cóctel luego, no se hay ir corriendo para casa, hay que hacer luego la relación. Yo tengo una pregunta. Eso no puede estar cambiando un poco. O sea, de toda la vida es verdad que los consejos, tal, es contacto, ¿no? Y luego muchas veces utilizas a los headhunters para que te presenten la terna para cubrir el expediente. Pero ahora, por ejemplo, con la incorporación a la mujer a los consejos, las necesidades de aumentar las cuotas, y dado que no hay tantas mujeres haciendo relaciones sociales, como dice Amalia, ¿no? O directamente como ejecutivas de las empresas, ¿no es más necesario acudir a los headhunters para que hagan esa búsqueda? ¿O no debería? Yo creo que irá cambiando, ¿no? Yo siempre digo que a mí me parece España un sitio muy pequeñito, que todos nos conocemos. Entonces yo creo que sobre todo cuando estamos en un sector con los medios de comunicación o gran consumo, son círculos muy pequeñitos, o sector farmacéutico. O sea, todo el mundo conoce a todo el mundo en España, no me sorprende. Entonces es un sitio muy pequeñito en términos de relaciones y círculos en los que se mueve la gente. Yo creo que si te mueves en un ambiente más internacional, yo creo que sí que ahí yo creo que es muy importante, pues, que alguien te presente o que te evalúe, ¿no? En España yo creo que todo el mundo conoce a todo el mundo. Es la sensación que tengo yo. Esta sensación que tienes. Distinta, ¿eh? Sí que es sí, verdad. Sí. Y de hecho un poco el círculo de ejecutivos y consejeros, que es mixto, alguien me llamaba esta tarde para preguntarme, pues tiene un poco este objetivo, y actos como estos vienen bueno, pues a poder ayudar a las mujeres, sobre todo en este aspecto, pero a ayudarles con hombres y por supuesto también a los hombres. Juan, yo sí creo que hay un pequeño cambio. Lo único que recomendaría es que si vas a hablar con un headhunter, que seas explícito, que te interesa, o sea, que te propongan para consejos asesores. Si no, el headhunter no sabe. El headhunter está tratando de ver dónde te va a poder colocar luego, ¿no? En qué sitio. Entonces, ser explícito es lo único que yo insistiría. Bueno, Bill, tú que has sido miembro también de consejos de administración de cotizadas. ¿Qué diferencia encuentras entre consejos asesores y consejos de administración? En diferentes aspectos, incluso en la selección. Yo creo que lo habéis mencionado antes. Yo creo que sí. el consejo asesor es un formato mucho más flexible, mucho más a la medida de lo que quiere la empresa. Eso sí, yo creo que pueden ser iguales de estructurados, igual de organizados que un consejo de administración. Entonces, en ese sentido, yo creo que el consejo asesor
depende mucho de la necesidad concreta de la empresa en este momento, y de hecho mi observación es que muchas veces cambian. Cada 2 o 3 años, pues un año quieren, bueno, de 2 o 3 años quieren a alguien de innovación, luego quieren a alguien de digitalización, luego pues se plantean hacer pues fusiones y adquisiciones. Entonces traen talento para cada una de estas etapas, mientras que quizás el Consejo de Administración es más generalista y muy definido lo que hay que hacer. También el otro tema del Consejo de Administración es que hay un límite en el número que puedes participar. Y Consejo Asesor lo que aguanta el cuerpo. Yo creo que sí, y mientras cumples con lo que necesita la empresa, yo creo que puedes abarcar bastante más. Sí, incluso igual hay empresas, ¿no?, que tienen 1, 2, 3 diferentes consejos asesores en función de temas o de aspectos que quieren tratar, ¿no? ¿No, Alfonso? Sí, las grandes. Yo es mucho más divertido un consejo asesor. Sí. Yo creo que el no asumir responsabilidades, o sea, yo creo que cuando te proponen un consejo de administración lo tienes que pensar muy mucho, tienes que conocer al equipo ejecutivo. Yo creo que los consejeros están vendidos. Y si el equipo ejecutivo se la quiere colar al consejo, se la va a colar, y asumir responsabilidades sin tener una confianza plena en los ejecutivos, vamos, yo no lo haría ni loca. O cuando una empresa miras las cuentas y no te gusta y dices quita, no me voy a meter en este jardín. En cambio, un consejo asesor, pues el hecho de que sea un tema más informal, donde no estás asumiendo responsabilidades, pues hace que al final hables incluso con mucha más libertad. Entonces yo, en mi experiencia de participación en los consejos asesores, aunque no han salido, alguno no ha salido muy bien, pero las reuniones que hemos tenido no lo pasan fenomenal, porque ahí decías lo que te da la gana y bueno, a mí la verdad es que me gustan más los consejos asesores mucho más que los consejos de administración. Los consejos de administración, además, dependiendo de los sectores, vamos, yo que he estado estos 10 últimos años, además en Bankia, unos peñazos. O sea, yo cuando veía la documentación que les llegaba a los consejeros, digo, vamos, es que ni por todo el oro del mundo me tragaría esos tochos mensuales. Es tremendo, es tremendo. Evaluación por el Banco Central Europeo, venga legislación, rollo. Los asesores, sobre todo, además, es un asesor medianamente técnico o reputacional, donde es un tema del que tú sabes, porque además luego en un consejo de administración hay temas en los que dices, yo qué valor aporto aquí, pero en un consejo asesor, si está bien definido el objetivo, sabes que la experiencia por la que te han buscado vas a aportar valor, con lo cual sales como con la sensación de estoy aportando. Sí. Y en un consejo de administración, dependiendo de los sectores, pero a mí me parece que hay que pensárselo muy mucho. Yo 100% de acuerdo, y agregaría de que parte de los temas aburridos de los consejos de administración, que nunca los ves en los asesores, esto es lo que tiene que ver con la aprobación de cuentas anuales, auditoría, compliance, que por cierto terminan, creo que es uno de los problemas estructurales de los consejos de administración, porque esos temas formales terminan ocupando tanto tiempo de la agenda formal, que luego al final de estrategia y de futuro, pues poco bueno, y a veces que ni siquiera tampoco quieren que... Y si los ejecutivos quieren. Y si los ejecutivos quieren, y si no te lo traen todo ya cocinado, y entonces al final pues igual y tiras para adelante, ¿no? Entonces, 100% que es más divertido los asesores. Mucho más. Bernie. Sí. Hemos hablado un poco de ello, pero ¿qué características debe reunir un profesional para formar parte de un consejo asesor? Tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista profesional. Bueno, Alfonso los cubrió, ¿no? Cubrió la mayoría de ellos. Y bueno, lo primero es, pero nuevamente basado en mi experiencia, yo creo que una de esas características tiene que ver con la capacidad de tener un rol extenso, ¿no? Enfatizar que tenéis que estar muy atentos a si el motivo por el que te están buscando es eso, porque mi experiencia personal es que puede ser muy frustrante al poco tiempo. Se agota enseguida tu capacidad real de estar aportando a esa empresa, ¿no? Y por eso lo ataco primero al tema para luego quitarlo y ahora hablar de las cosas que considero que son más interesantes. Y mi experiencia es, en este primer tema que decía del Rolodex, es frustración en algunos consejos en los que he estado, y luego, por suerte, y en este caso con alguna firma exitosa del mercado que lidera Alfonso, el estar a punto de poder identificar la propia entrevista, la formación del consejo, y decirlo muy, muy alto y muy claro, como diciendo, mira, si es para esto, no contéis conmigo. No, bueno, pero en realidad es de todo lo demás, y al final pues resulta que era para eso. Entonces al final es mejor no estar participando. Ahora, otras características las mencionó Alfonso antes, ¿no? Es decir, yo creo que
o traes experiencia específica en un sector específico, en donde están tratando de ver cómo te funcionas allí. Mi experiencia de estar ahí, por ejemplo, el sector teleco me caracteriza por mis 30 años de haber estado en el sector teleco, pero también áreas funcionales. O sea, mis 8 años dentro de Telefónica como responsable máximo de recursos humanos me lleva hoy a estar en consejos asesores porque están buscando temas o de liderazgo o de cómo relanzar una universidad corporativa o ese tipo de cosas, o sea, especialización del sector, área funcional. Puede ser también algún conocimiento específico de transformación, digitalización o expansión internacional, experiencia internacional. O sea, eso puede ser dependiendo nuevamente de la necesidad original que la empresa tiene a la hora de querer montar ese consejo asesor. Y ayer a la tarde que coincidieron una charla sobre esto, decían que cada vez se estaba buscando gente joven, y ahí no sé qué se puede hacer para ser joven, pero porque empezaban a decir que era importante empezar a incorporar gente joven, porque muchas veces hay que hablar del futuro, y siempre nos vienen a buscar a los que ya tenemos más de, bueno, en mi caso más de 30, ¿no? No, más de 55, lo digo con mucho honor, y claro, quizás pues empieza a ser interesante ser joven también, o por lo menos mantenerlo en la apariencia o de espíritu joven. Vale. Joven y mujer. Bueno, ahí ya, pero lo dijo ella. Ya, perdón, ya en características personales, pues yo creo que hay un tema de empatía, creo que hay un tema de ganas realmente de querer colaborar y ayudar a la empresa. Y quizás lo más importante es sinceridad, ¿no? O sea, no ser la persona, el otro yes man que le va a decir que sí permanentemente al consejero delegado, al responsable que está planteando algo, sino tener esa libertad para poder realmente expresar lo que uno piensa. Muy bien. Bill, ¿de qué manera piensas que aportas valor en los consejos en los que están y por qué se crearon esos consejos? Bueno, yo creo que en los propósitos que puso Alfonso en el estudio, yo creo que abarcaría todos los trabajos que hago de consejero en consejos asesores ahora mismo. Entonces, cada uno pues es un mundo, vamos. O sea que, pero yo creo que también aparecía en el estudio, un 80% de los casos es por un pasado en dirección de empresas. Yo creo que esto se valora muchísimo, saber pues, con empatía lo que es estar sentado en el escritorio de enfrente y entregar resultados y hacer un plan estratégico como presidente o director general, se valora muchísimo. Yo creo que también, en mi caso muy particular, y lo estuvimos hablando antes de empezar, haber trabajado en una cotizada extranjera durante una multinacional extranjera durante años te da pues, ciertas capacidades. Luego trabajar en un entorno exigente participadas de private equity te da otras capacidades muy diferentes. Y luego terminar la carrera como ejecutivo en una empresa familiar muy icónica como es el Grupo Osborne, pues yo creo que también te da conocimiento de lo que es el mundo de la empresa familiar. Y yo creo que también para trabajar de consejero en otras empresas familiares es muy importante haber tenido experiencia en la empresa familiar. Y yo creo que tener esa variedad de carrera yo creo que te ayuda mucho a tener la perspectiva para cada momento y para cada ocasión. Yo creo que también una buena reputación al mercado es importante pues para que te consideren para cierto tipo de puestos. Lo habéis llamado, no sé si lo llamasteis puertas o algo así. Facilitador. Yo creo que también eso puede llevar a la confusión. Yo creo que abres la puerta para una empresa equivocada una vez y ya te cargaste la reputación que te has dedicado 3 décadas en crear. Entonces yo creo que abre puertas. España yo creo que es un mercado, en mi percepción como extranjero de nacimiento, es un mercado donde las relaciones son importantes para tener una audiencia, pero no para hacer un negocio. Yo creo que tener una audiencia requiere una reputación que genera credibilidad y confianza, pero si lo que presentas no está a tu altura de tu reputación, te cargas tu reputación para siempre. Entonces yo creo que abre puertas, yo creo que te puede llevar a confusiones ese concepto. ¿Qué recomendaríais? ¿Cómo recomendaríais a las empresas crear consejos asesores, Amalia? ¿En qué momento? Bueno, yo creo que depende del tipo de empresa. Yo creo que, empezando por las más grandes y las empresas cotizadas,
Yo creo que solo recomendaría que creasen consejos asesores cuando tienen una carencia técnica relevante y de una forma muy coordinada entre el principal ejecutivo y el consejo de administración. En mi experiencia en el consejo asesor de la empresa cotizada en la que estuve, que terminó cerrándose y terminó fracasando, y fue porque el consejo de administración no le gustó nada que hubiese un consejo asesor. Quizá además porque se definió muy mal las funciones, se comunicó muy mal internamente, porque las funciones estaban definidas y no interferían con las del consejo, pero no hubo una comunicación fluida entre el principal ejecutivo y el consejo para que el consejo entendiese el porqué de ese consejo asesor. Entonces yo, o sea, creo que un consejo asesor, cuando soy más partidaria de los técnicos o de los reputacionales. Yo en una empresa grande, yo creo que los reputacionales tienen un sentido de tener consejo. Pues en las empresas grandes yo creo que por carencia, por una necesidad de algo que no tienes cubierto en el consejo, y que incluso ese consejo asesor, y ahí cabría otro debate, a quién debería reportar, al consejo o al principal ejecutivo. Yo creo que puede ser un consejo asesor muy útil para el consejo de administración, y lo que ese consejo asesor te cubre son aspectos que no domina el consejo de administración. Y luego ya pues el resto de empresas, que cada empresa es un mundo, ¿sabes? Pues eso, aquí no necesito temas reputacionales. Me parece que tiene muchísimo sentido para las empresas grandes los consejos territoriales, que no son tanto consejos asesores, pero yo eso sí que lo he vivido en la banca. En la banca, cuando abrías incluso una comunidad autónoma nueva, siempre te venía bien tener un hito de consejo asesor, que normalmente eran empresarios relevantes en el territorio, o políticos, gente que de alguna forma te ponía los pies en el suelo sobre lo que era el territorio, sobre cómo trabajar el territorio, qué se necesitaba. Yo creo que cada empresa es un mundo, pero lo que sí que creo es que es muy importante, lo crees por el motivo que lo crees, que lo comuniques bien internamente a los órganos de gestión de la empresa y al resto de la organización, y que tengas muy claro el por qué lo crees. Que no sea un capricho de decir, por lo bien que me caen estos 4, los quiero tener cerca, voy a montar un consejo asesor y así nos reunimos una vez al mes, nos pasamos de negocio. O sea, que sean con objetivos claros y bien comunicados internamente. Externamente da igual, pero internamente, tanto hacia el resto de órganos de gobierno como hacia la organización, tiene que quedar muy claro cuál es el rol que esas personas tienen y ser aceptado por todos. Claro. Quiero añadir desde el punto de vista, yo como consejero trabajo creo que exclusivamente para la empresa familiar. Entonces, en el mundo de la empresa familiar yo creo que es un mundo tremendamente práctico. Entonces, yo creo que el consejo asesor puede entrar en muchos momentos de la compañía, pero yo creo que tiene que haber un reto concreto en este momento al que el consejero les puede ayudar a resolver. Entonces, pues, por ejemplo, una de las empresas donde trabajo está en un momento de cambio generacional, de la primera generación a la segunda generación. Yo creo que es un momento clave donde desaparecen muchas empresas familiares, y acompañarles en este proceso con protocolos y con gobernanza, es un momento clave. O empresas que están sometidos a un gran cambio estratégico hacia un mundo donde el consejero aporta un conocimiento muy concreto, o sea, que desarrollo de nuevos mercados, de internacionalización de la compañía, evolución desde la marca de distribución más hacia el mundo de marca. Yo creo que son cambios estratégicos muy importantes donde puedes beneficiarte de un conocimiento muy, muy concreto, pero yo creo que el mundo de la empresa familiar es un mundo muy práctico, muy pragmático, y tienes que aportar una solución muy concreta en un momento dado al reto al que se enfrenta. Yo creo que eso es un poco el momento para conservar esos estas empresas. ¿En startups? ¿Alguno tenéis experiencia en startups? Pues sí, o sea que en el mundo de startups, si estamos hablando de empresas más tecnológicos y más pequeños de 2 millones de euros de facturación, yo creo que muchas veces, sobre todo para la calidad que tienen, es un momento muy interesante para utilizar tu marca profesional para elevarles a ellos y darles un empujón importante hacia el desarrollo de negocio concreto. La experiencia que he tenido en startups, primero han sido muy informales, o sea, casi me atrevería a decir que no sé si llegó a constituirse como un consejo asesor, pero sí que lo buscaron por un tema reputacional y también lo usaban por un tema de poder acceder a
una mejor ronda de financiación, ¿no? Es decir, mostrando quiénes de alguna manera ya estaban y tratando de ayudar a que otros se sumen a esas rondas de financiación. Esa es la experiencia que tengo. Sí, ¿no? El private equity a veces exige, ¿no? También la creación de los... En estos casos eran incluso anteriores de private equities, ¿eh? O sea, pasando las etapas de Friends and Family a por primera vez entrar a tratar de, o sea, tratar de encontrar los primeros pequeños inversores antes de que se meta un private equity con fuerza. Muy bien. ¿Qué podemos hacer para promover la creación de consejos asesores en las empresas? ¿Pensáis que los consejos asesores pueden ayudar a algunas empresas y que podemos hacer algo para promoverlo? Por ejemplo, desde la fundación, como lo hemos explicado, ¿pensáis que podemos hacer algo especial? Mira, yo pienso que sí, hay que dar mucha más visibilidad. No sé, yo creo que hay que hablar mucho más de lo que es el concepto, los beneficios. Me encantó la experiencia que puedas compartir tú como beneficiario, como empresa beneficiaria de tenerlo, porque lo que suelo ver es que, no sé, me atrevería a decir que hay más interesados en esta mesa de ser asesores y consejeros en consejos asesores que empresas. Entonces, no sé cómo encontrar, yo creo que hay que trabajar en también atraer a las empresas, no solo a los candidatos. Creo que hay una oportunidad de mostrar benchmarks con otros mercados. O sea, el concepto del consejo asesor en los mercados sajones está infinitamente más desarrollado que aquí. Pero no importa tanto el tamaño del mercado que decías antes en tu presentación, sino el si es una práctica o no es una práctica que se acostumbra a hacer, ¿no? Y yo creo que luego desde la fundación específicamente, pues se me viene a ocurrir una serie de cosas, ¿no? Uno es darle mucha visibilidad a las propias mujeres de la fundación que ya están formando parte en consejos, darle visibilidad permanentemente. Aquí hay que estar en redes sociales permanentemente dando visibilidad. Luego invitar o sugerir que las mujeres que están formando parte ya de consejos asesores, pues que le den visibilidad a ese rol que están teniendo. En algunos casos hay algunas empresas que no está demasiado claro que quieran publicar el que tienen un consejo asesor. Pues tratar hay que ser pragmático. Si la empresa no lo quiere poner, pues no lo puedes poner. Pero en la medida que la empresa pueda o quiera, dar esa, no sé, dar esa visibilidad. Incluso sugerir a las empresas que tienen consejos asesores, pues que también hablen y que den visibilidad de esto, ¿no? Entonces es invitar a que se genere un ecosistema de mayor visibilidad de este concepto en particular, ¿no? Al final es comunicación. Sí. Y yo, por ejemplo, una cosa que he hecho de menos en el informe, y es lo único, es alguna experiencia internacional. Es decir, en algún país están funcionando bien los consejos asesores. Porque yo creo que este informe, con un complemento que quizás sería el único que me faltaría, por entender cómo se han desarrollado en otros países europeos o en Estados Unidos, tienen fuerza y qué se ha hecho en estos países para que tengan fuerza y algún caso de éxito internacional. Porque al final es comunicar, y cuanto más atractivo sea lo que puedas comunicar, más rankings haya, más experiencias internacionales, es decir, cualquier medio económico te va a coger mucho mejor una nota de prensa, un informe, si además lo complementas con la experiencia internacional que solo España, con empresas que al final ya conocemos expansión tipo de economista, le sacas del mundo de las cotizadas y les importa razonablemente poco. Sí. Sí, en los mercados anglosajones, desde luego, la figura del Advisory Board, ¿no? Está muy extendida y es muy exitosa, ¿no? Ahí sí que se hace, por ejemplo, en Reino Unido, no es como aquí, que a los 50, 55 ya te vas a la calle con esas prejubilaciones masivas que están teniendo las grandes empresas y ya te tienes que buscar la vida. Allí, sin embargo, a partir de cierta edad ya te van buscando la salida a través de esos consejos, a través de consultoras, para que tú sigas ligada con la empresa. Y como hemos dicho, los consejos asesores es una buena forma de canalizar todo ese talento que hay de sobra fuera de las compañías de una manera flexible, porque claro, lo que las empresas hacen es descargarse de esas prestaciones, de esas responsabilidades que tienen con los objetivos. Si luego con el consejo asesor, pues puedes aportarle talento sin que la empresa tenga que estar tan atada ni desde el punto de vista legal ni desde el punto de vista de remuneración. Bueno, un acto como este es la mejor forma de promocionarlo. Sí, lo mencionó que hay un momento clave cuando empiezas a trabajar en tu primer puesto de consejero, pues ya vienen muchísimos detrás. Entonces yo creo que es una labor importante de comunicación y de transparencia, porque es que también, por otro lado, hay empresas que dicen,
yo creo que este profesional vendrá a trabajar con nosotros como consejero. Y luego ven que vas a trabajar con otra compañía parecida a ellos y dicen, ah, pues sí. Y entonces ya te empiezan a llegar trabajos de consejero. Pero yo creo que transparencia, comunicación, casos, el mismo estudio que habéis hecho en Execavity, yo creo que son todos trabajos importantes, pero que habría que hacer mucho más y que sea muy público. Yo publico todo menos 2 de los consejos donde trabajo. Los hago público porque hay un efecto de bola de nieve y las empresas ya se animan y empiezan a invitarte y a conocerte y yo creo que la comunicación es fundamental. Bueno, estamos ya un poco fuera de tiempo, quiero empezar las preguntas, pero a raíz de esto que has comentado, quiero hacerte a ti una última pregunta. ¿No encuentras que las empresas familiares son un poco reticentes a crear consejos asesores y que precisamente ellas muchas veces podrían beneficiarse mucho más? Porque muchas veces tienen puntos ciegos dentro de sus equipos ejecutivos y precisamente un consejo asesor les podría ayudar en determinadas cuestiones, no solo en el gobierno corporativo, que por supuesto, sino también pues hay algunas que tienen carencias claves en temas de internacionalización, incluso grandes. Y yo creo que los institutos de empresa familiar en ese sentido tienen esa necesidad, pero bueno, que no es fácil intentar entrar en ellos para asesorarles porque tienden a ser muy protectores. Sí, bueno, las empresas familiares que conozco yo, que es de un sector muy concreto, y mi experiencia propia, todas las empresas donde trabajo de consejero son empresas familiares. Entonces, yo creo que sí que se hace. Lo que hablamos al principio es que yo creo que también hay que tener experiencia relevante dentro del mundo de la empresa familiar. Entonces, una vez que yo creo que entiendes cómo funciona, yo creo que sí que hay bastante apertura. Y además, en mi experiencia directa, hay muchos procesos ahora mismo abiertos o recientes de empresas familiares de los sectores que conozco yo, que están montando sus consejos asesores y sus consejos de administración, que a mí me parece más retante todavía. O sea, que dejar un externo en el entorno de una empresa familiar me parece muy complicado, pero también los hay. Y bueno, seguro que pueden ir a más, pero vamos, mi experiencia propia es que sí que hay mucha actividad en ese sentido. Pero depende, me imagino que depende mucho de la empresa familiar. Es que España hay mucha empresa familiar en España, la mayoría. Sí, cierto. Bueno, pues yo creo que os damos la palabra y lo que queráis preguntar a cualquiera de los 4 y a Alfonso también. Pues a vuestra disposición. Humberto. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntaros a cualquiera de vosotros, si veis que existe el peligro de que esos consejos asesores con esa independencia, esa libertad, pierdan esa esencia y se puedan convertir en consejos de administración de segunda generación o 4.0, el control del consejo de administración, que pierdan ese valor añadido. Esa una. Y otra, en la empresa familiar, yo tengo experiencia de haber tratado con ellos, es complicado. Yo lo veo complicado, lo veo ideal pero complicado. Creo que yo tengo anécdotas también de experiencias de decir, más como senior advisor, pero de decir, yo quiero montar un consejo asesor y tal, pero por supuesto, sabes lo que tenemos que hacer o decir. No sé qué estamos hablando, el consejo asesor de otras cosas. Era ver eso, cómo veis esa posible evolución que vaya a tener en el futuro, si va a mantener esa independencia, o existe este peligro que esa figura se difunda por los hechos. Bueno, yo creo que los consejos, desde mi punto de vista, se hacen a medida del presidente o del consejero delegado o del dueño de la empresa y por tanto, pues serán más o menos flexibles según quieran, ¿no? En algunos casos comentábamos antes, pues una empresa familiar utiliza el consejo asesor como la parte del consejo de administración que no quiere que exista, ¿no? O sea, por ejemplo, los independientes, pues yo quiero sentarme con mi familia en el consejo y luego tengo aparte un consejo asesor. O sea que lo bueno que te permite es esa flexibilidad y claro, va a evolucionar con el tiempo, ojalá que evolucione aquí, que haya muchos más y además creo que evolucionará a medida, o sea, como evoluciona la empresa, pues cuando se expanda internacionalmente para esos consejos territoriales, cuando salga a bolsa necesitará un consejo que le asesore los mercados y por tanto es un órgano dinámico que se irá adaptando.
Yo sí que he escuchado esa idea de que el consejo asesor se convierte como en un consejo de administración menos potente, pero la verdad es que en las diferentes compañías donde trabajo estamos tan volcados en lo que necesitan en ese momento que no, realmente esta diferencia no existe. O sea que yo creo que hay que estar muy abierto a, sobre todo, a la mentalidad de servicio, que creo que lo mencionó Barney. Yo creo que tener una actitud de servicio y atender las necesidades de la empresa como han definido ellos, y sobre todo, repito, la empresa familiar yo creo que es un entorno sumamente práctico, pragmático y tienes que tener una aportación muy concreto a un reto concreto tienes que tener en ese momento, que yo creo que es una función diferente a lo que tiene un consejo de administración, que está bastante más acotada y tiene un papel diferente, yo creo. Hacías una segunda pregunta, yo creo que con respecto a si te transformas en un yes man, ¿no? O sea, que al final estás siempre, no sé, sin esa libertad para darlo. Yo creo que primero, quien decide montar un consejo asesor y solo pretender que todo el mundo esté de acuerdo con lo que se está proponiendo, creo que se está equivocando, salvo que lo único que quiera es una lista de otros argumentos por los cuales defender lo que quiera. Entonces, vale, tienes un consejo asesor para que solo te dé el refuerzo de lo que quieras hacer. Y yo creo que ahí depende también de cada uno de ser, o sea, honesto y sincero. Si pierdes esa sinceridad, no sé, es una situación incómoda. Te estás quedando por el dinero, pero no sé. Me parece que hay un problema de fondo en la estructuración de ese consejo asesor. Al contrario, tendría que ser el espacio de mayor seguridad psicológica en donde uno quiera realmente buscar, aunque yo tengo esta idea, pues quiero que me digáis, por favor, todos los motivos por los cuales la idea puede fracasar. ¿Por qué? Pues lo que quiero es enriquecer, en todo caso, si lo voy a hacer igual, pero quiero enriquecer y estar preparado para cualquier contratiempo que no hubiera podido pensar. Y bueno, enhorabuena tanto por el estudio como por la sesión. Hay una cuestión que sí me gustaría lanzar a todos, que es una palabra que o no he oído o se ha tocado poco y que a mi juicio tiene mucha relación con los emprendedores, la innovación. Y no digo porque esas personas vayan a tener el push de innovar, sino porque tienen la libertad para innovar. ¿Cómo veis esa relación consejos asesores e innovación? Hay consejos asesores de innovación en algunas empresas. Específicamente de eso. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Calia Pascual, yo creé un consejo pues, técnico, pero destinado a innovar nuevos productos y también, bueno, pues para la defensa de todo el ataque legal en aquel momento de Danone, que estaba poniendo trabas a barreras técnicas al comercio, al producto en concreto que hacía Calia Pascual, desde el Codex Alimentario a la Unión Europea al mercado americano. Y entonces yo creé ese consejo de innovación precisamente para eso. En Bankia también se montó un consejo asesor específico, no una comisión de consejo, sino gente que no estaba en el consejo de administración, con gente joven, y se montó un consejo asesor para temas de innovación y estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que es uno de los motivos que justifican su creación clarísimo. Lo único que es verdad que al final me parece difícil aportar en un consejo que se reúne una vez al mes. Soltar ahí una idea cuando ya tienes mucha gente también en innovación trabajándolo, es muy difícil aportar valor. Esa fue la conclusión a la que llegamos y terminamos cerrándolo porque realmente eso, un consejo mensual, cuando tenías ya gente, o sea, bueno, no se hizo fácil, pero desde luego es cierto que más capacidad más libertad que la que tienes en un consejo asesor, no la tienes ni como ejecutivo casi, y por supuesto no tienes como consejero. Yo creo que sería una de las razones, pero no sé cuál sería la forma buena en cuanto a periodicidad, en cuanto a cómo hacerlo, cuánta gente para que realmente, qué implicación debería tener ese consejo asesor con los equipos de la compañía, para que no sea un tema de que mes a mes, 2 horas, porque es que ahí se queda un poco en nada. Pero yo es un tema clarísimo a trabajar en consejos asesores
pero habría que ver la forma de que realmente aporten valor y sean útiles. En el caso de Calidad Pascual, lo que yo monté era, las reuniones eran 4 o 5 veces al año y lo que hacían era validar un poco la estrategia de innovación, la creación de nuevos productos y también esta estrategia en relación con esas barreras técnicas al comercio en diferentes mercados y con diferentes instituciones y universidades que pudieran aportar esa visión técnica sobre esos nuevos productos para contrarrestar el efecto barrera técnica de las multinacionales francesas y Nestlé, no solamente. Una experiencia que he tenido pero hace muchos años atrás fue formando parte de un consejo asesor que lo llamaban de clientes. Era una empresa alemana, concreta, muy grande de software, no quiero dar el nombre, pero era muy grande. Y es verdad que y abordaba solo los temas de innovación y del roadmap a futuro de los productos que esta empresa estaba ofreciendo, ¿no? La frecuencia definitivamente no era mensual ni bimensual, era anual o 2 veces al año como mucho. Y lo que venían a hacer era nos presentaban roadmaps y querían la voz de todos los clientes que formamos parte de ese consejo asesor en hacer la priorización de acuerdo a la realidad que nosotros les manifestábamos allí, ¿no? Me imagino que era también para hacernos sentir importantes y que les sigamos comprando, pero buscaban específicamente eso, ¿no? Cómo ayudarlos a priorizar en esa innovación. En el primer estudio cogimos un caso específico que es el de Caser, que hace unos años lleva ya una historia, me parece que de 4 o 5 años funcionando. He montado un consejo asesor que se llama Consejo Asesor de Innovación Abierta. Entonces, es muy interesante también el caso porque aparte de las reuniones de consejo asesor, en la cual además participan algún directivo interno, parte del CEO, la peculiaridad es que luego hay, entre reunión y reunión, hay trabajo de un miembro del consejo asesor con un directivo y un área para asegurar que desarrollan pues, ideas nuevas, pero también a productos, servicios, comisiones, etc. Entonces, si lo miras, es un caso peculiar que además lo montó Enriquetitos, que bueno, pues había hecho también su programa de formación en el ámbito de consejos y se está especializando mucho en consejos de innovación. Entonces, alguien que escribe bastante sobre consejos de innovación. Entonces, creo que es una de las vías. Para mí un consejo de innovación, si es como tal, estaría dentro del ámbito técnico, ¿no? Si ya para un fin concreto de una compañía. Otra cosa es si un consejo consultivo debería de siempre también intentar promover y hacer preguntas dentro de la estrategia relacionadas con la innovación, ¿no? Al final, si buscas la competitividad no solamente actual, sino también futura, tienes que buscar la sostenibilidad de un negocio. Por lo tanto, no puedes seguir haciendo lo mismo que estás haciendo hoy siempre, ¿no? Entonces, tiene que estar implícito en la sostenibilidad de un negocio. Yo tengo una pregunta, Miriam. Me acabo de incorporar a un consejo asesor, que es un tema que me parece muy interesante, pero yo no tengo los requisitos técnicos. Es un proyecto financiado por la Unión Europea de temas de bioplásticos y de ESG y de economía circular y tal. Bueno, me ha parecido un tema interesante, lo estoy haciendo pro bono. Tengo en un par de meses mi primera reunión y la verdad es que quería preguntaros, yo ni soy ingeniera, yo soy financiera, es decir, mi perfil no tiene mucho que ver, pero es verdad que yo he trabajado en Coca-Cola muchos años y pienso yo que por mi experiencia en packaging, en la utilización de plásticos en Coca-Cola para el packaging, tal, bueno, pues yo creo que quieren tener mi perspectiva en este tema porque es precisamente plásticos para packaging de alimentos y de bebidas. Dicho todo lo cual, cuando llegue la reunión del consejo asesor, o sea, no tengo muy claro cómo puedo yo enfocarlo, cuál puede ser el valor o que yo pueda hacer, no sé cómo prepararme para así decirlo la reunión. Entonces quería saber si me podéis dar algún tipo de tip. Bueno, primero tendrán que hacer una agenda, ¿no? Claro. Y ver un poco en función de esa agenda qué es lo que quieren de ti y ahí puedes ver cómo te puedes preparar, pero lo primero es que te circule en esa agenda. Sí. Y luego nos la mandas y ya te va. Y la documentación la circulas también. Exacto, así todos hacemos el consejo. Consejo del consejo. Yo quería hacer una pregunta. Bueno, en primer lugar, gracias por vuestra experiencia, porque la ciencia siempre es conocimiento.
Y luego, lo había dicho nuestro amigo argentino, lo veía en el dato de la media de edad, ¿no? De los consejos. Yo creo que los jóvenes, no sé, los jóvenes, claro, treintañeros y demás, ¿no? Pues al final somos gente con unos valores, una energía, que actualmente la gente cambia en muchas ocasiones y demás. Pero luego veía yo la media de edad, ¿no? Somos capaces de generar startups, de generar proyectos con un impacto de la leche, pero no somos capaces de llegar ahí. Entonces, ¿qué creéis que pasa? ¿Cuál es el problema por el cual no llegamos ahí? ¿O cuáles son los stoppers? Yo no sé si es un problema cultural de España o es algo, o no sé qué. En los consejos asesores se busca más experiencia. Yo creo que la gente joven aporta mucho más como ejecutivos en la compañía y en el día a día que en un consejo asesor, que quizá buscan otro tipo de perfil de gente con experiencia ya demostrada. Yo lo que sí que creo es que las empresas en sus equipos de gestión sí que deben hacer ese análisis y rejuvenecerlas al máximo. Pero yo en un consejo asesor esa pega de la experiencia, igual que los consejos de administración. En los consejos de administración sí se está produciendo una renovación, o sea, la diversidad es amplia, ¿no? Aquí casi nos fijamos en la diversidad de género, pero allí la diversidad es de todo tipo. Es diversidad racial, ¿no? Incluso la diversidad de género ya no es hombre y mujer, ya es la segunda derivada. Los colectivos LGTB ya piden un 10% de su cuota en los consejos de los temas de diversidad y, por supuesto, la diversidad de edad. Y se está produciendo un rejuvenecimiento de la media de los consejos porque ya es obligatorio o fuertemente recomendado introducir gente más joven, ¿no? Y el problema también es que, efectivamente, los consejos y también los consejos asesores, como ha dicho Alfonso, se convierten en cementerios de elefantes, ¿no? En parques jurásicos para colocar antiguos directivos que ya no sabes. Entonces, claro, eso, por supuesto, la experiencia es importante, ¿no? Lo que Fernando Cana, pues estamos a favor de ello, pero que no se convierta en donde colocas a aquel que no sabes qué hacer con él, porque entonces eso va en contra de lo que tú dices y de todo. Yo creo que hay muchas formas de inyectar conocimiento que ofrece la gente más joven en las empresas, se me ocurren, que no tiene nada que ver con el consejo asesor, pero yo creo que es otra herramienta más. O sea, que lo que es el reverse mentoring funciona de maravilla, sobre todo gente de mi edad, con 55 años, que te dejas asesorar por alguien de 25 años. Yo creo que es una gran manera de aprender cosas que de otra forma no debes aprender. Los challenges también, pues los he utilizado yo en diferentes compañías, pues hasta para mejorar un concurso público, para un contrato con un ayuntamiento, invitas a jóvenes emprendedores a que mejoren ese contrato con sus ideas y lo incorporábamos ahí. Y luego también invertir desde las grandes compañías con sus procesos y sus estructuras y su lentitud, invertir en startups con una participación minoritaria, y también he tenido experiencia muy positiva en ese sentido, que traen pues una agilidad y una rapidez que la mayoría de las grandes compañías, vamos, es que no pueden y no les dejarían y quizás no sería ni correcto. Entonces yo creo que hay muchas formas de inyectar energía y conocimiento joven en las compañías que quizás no tiene que ver, no tiene por qué ir por un consejo asesor. A lo mejor no es el vehículo correcto, ¿no? Yo igual soy optimista, creo que veremos más. Lo que sí, volviendo a la tipología de los 4 tipos de motivos por los cuales se crea, creo que donde mejor puede aportar gente joven es en los comités que están buscando del tipo técnico, ¿no? Es decir, donde están buscando, por ejemplo, si yo quiero empezar a entender mejor y ver el impacto que puede tener blockchain o las criptomonedas en mi negocio, te aseguro que no voy a ir a buscar, o sea, al contrario, voy a ir a buscar gente bien joven, ¿no? Ahora, ¿ese es un consejo asesor o es no sé, es una consultoría ad hoc? Hay que ver qué tipo de empresa es, en qué momento está y si lo que está buscando es un consejo asesor para esto, ¿no? Pero en ese caso, oye, ahí tienen... Yo recuerdo cuando en Bankia nos planteábamos decir qué cartera de productos podemos crear para gente joven. Al final no tiras tanto de un consejo asesor como que con una consultora creábamos focus groups con gente joven y de ahí nos salían muchísimas ideas. Es decir, que hay muchas. Yo lo que sí que creo es que hay que incorporar ese talento joven, esa nueva forma de hacer, y luego hay que estar abierto
a introducir lo que esos jóvenes te piden, porque luego Bueno. muchas veces va en contra de la forma de verse la empresa. Pero no creo que el consejo asesor sea ni el sitio que más os iba a divertir a los jóvenes. Pero bueno, déjanos el currículum y lo tendremos en cuenta. ¿Verdad? Estoy en uno, Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias a todos y ahora pues tenemos un networking aquí con el bar y en el que podemos seguir hablando, porque podéis preguntar algo específico a cualquiera también de los interesantes. Tengo aquí mi... anticuado, pero por lo menos después... Sí, yo te busco en LinkedIn y te escribo, encantado, y estamos Tranquilo, pronto porque tengo una cena a las 8:30 que están esperando y así que pasaré 2 minutos, pero oye, encantado de conocerte, un placer. Bueno, te llamaré un día para que nos hagamos un Dale, encantado. Y contigo sí que me gustaría hablar esto de los consejos de las empresas familiares. Yo he escrito, investigo sobre este tema, estoy viendo una tesis y, por ejemplo, pues existe ya investigación en la que te dice que las empresas familiares crecen más rápido que las cotizadas, pero que llega un momento en el que se estancan precisamente por esa falta de tecnología del consorcio de trabajo. Y hay muchas que se niegan. Entonces, me gustaría, yo he hablado mucho con José Luis Blanco, he ofrecido los cursos de topos de montar un evento para contarles a las 100 empresas más grandes de España. Ya hemos montado y al final ha dado marcha atrás, etcétera. Y hay muchas empresas que familiares. Mejor podríamos hacer un evento con alguna empresa familiar. Y bueno, y a mí personalmente me gustaría hacer esta obra, porque de hecho la que cambió la norma del yogur y todo, la que pidió. Sí, ahora tiene un profesor, yo mandé las bases de los objetos de Pascual, todos los trabajadores de yogur. No, son nosotros independientes. Les explicaría Pascual entiende desde antes, entonces, porque tiene el protocolo de otros familiares, entonces, hace mucho tiempo. No, ellos lo tienen. Yo me refiero a otras empresas familiares que dicen, no quiero que venga nadie a decirme a mí lo que tengo que hacer, y no ven ese valor. Que ahora les va a caer de arriba, Miriam, que saludos tengo, hija, que es que he quedado. A ver si nos vemos. Muy bien. A ver, muchas gracias. Es curioso, he reflejado en 4 tipos de consejos de los es decir, un sitio, por aquí, te vas cambiando de sitios. Y yo creo que voy a generar un retorno muy claro, muy práctico, y eso te lo cuento. Podríamos hacer un viaje y partimos clases. Entonces,